El supermercado El Ahorro Feliz estaba lleno esa tarde. Las luces blancas caían sobre los pasillos repletos de productos, las cajas resonaban con el bip constante de los escáneres, y la música suave se mezclaba con las conversaciones, distraídas de los clientes. Era un día normal, un día como cualquier otro, hasta que él llegó. Alejandro Grant entró con paso tranquilo, casi distraído. Su traje azul oscuro parecía fuera de lugar entre la gente con ropa sencilla. En su muñeca brillaba un reloj suizo que costaba más que todo el supermercado junto. Y su perfume, discreto pero elegante, llenó el aire con una fragancia cara y refinada. Nadie sabía quién era. Para ellos, solo era un hombre bien vestido, un cliente más. Pero Alejandro Grant no era cualquier hombre, Era uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de empresas constructoras, hoteles y centros comerciales, un nombre que inspiraba respeto y miedo en los negocios. Sin embargo, esa tarde, entre las estanterías de cereales y pan, nada de eso importaba. En ese lugar, todos eran iguales, y el destino estaba a punto de recordárselo. Mientras avanzaba por los pasillos, Alejandro revisaba su teléfono sin prestar demasiada atención. Su asistente le había dicho que el sistema bancario estaba actualizando algo, pero él, acostumbrado a que todo le funcionara sin problema, no le dio importancia. Tomó algunas frutas, pan, leche, agua y una caja de cereal que había prometido llevar para su ahijada, la hija de un viejo amigo. Nada especial, nada que pudiera anticipar lo que venía. A unos metros, una niña de unos 7 años empujaba un carrito viejo. Sus trenzas se movían con cada paso, y sus zapatos, desgastados, chirriaban en el piso. Su camiseta morada tenía manchas de pintura seca, y sus manos, pequeñas y morenas, estaban manchadas de tiza. Era Lucía. Lucía iba acompañada de su madre, Rosa, una mujer trabajadora que llevaba 2 empleos para mantener a su hija. Aquella tarde estaban comprando pan y arroz con las monedas que habían ahorrado durante la semana. Pocas veces podían comprar algo más, pero Lucía siempre sonreía. Para ella, incluso el simple paseo por el supermercado era un lujo. Alejandro llegó a la caja número 3. Delante de él, Lucía y su madre discutían en voz baja sobre si podían permitirse comprar un paquete de galletas. «Mamá, son solo 20 pesos», susurró Lucía con ojos suplicantes. «Lo sé, mi amor, pero necesitamos el arroz. Las galletas pueden esperar», respondió Rosa con una sonrisa cansada. Alejandro las observó sin decir palabra. Algo en la voz de la niña le recordó su propia infancia, cuando su madre lo llevaba a una pequeña tienda de barrio y contaba las monedas una a una. Pero aquel recuerdo fue barrido rápidamente por el sonido del cajero automático y el ruido del escáner. «Siguiente, por favor», dijo la cajera con un tono aburrido. Alejandro colocó sus productos en la cinta transportadora y sacó su billetera de cuero. Adentro, su tarjeta negra brillaba con el logo del banco más prestigioso del país, el tipo de tarjeta que muy pocos podían tener, el símbolo de éxito absoluto. La cajera la tomó, la pasó por el lector. «Bip. Transacción denegada. Debe haber un error», dijo Alejandro con calma. La cajera lo miró con una ceja levantada. «A veces pasa. Intentémoslo otra vez». La volvió a deslizar. «Bip. Tarjeta rechazada». Un silencio incómodo cayó sobre la fila. Una mujer en la fila de atrás soltó una risa nerviosa. «¿Y ese traje tan caro no incluye dinero?», murmuró alguien. Otro cliente se rió por lo bajo. La cajera suspiró. «Señor, ¿tiene otro método de pago?». Alejandro sintió una presión en el pecho. Él, que había firmado cheques millonarios sin pestañear, no podía pagar unas cuantas bolsas de comida. Su mente intentaba buscar una explicación racional, pero su orgullo se quebraba poco a poco. Sacó otra tarjeta, la dorada, luego la de empresa. Todas fallaron. En la fila, Lucía observaba en silencio. No entendía del todo lo que pasaba, pero vio algo que nadie más parecía notar.
Los ojos del hombre. No eran arrogantes. No eran fríos. Eran tristes. Eran los ojos de alguien que, aunque tuviera todo, estaba solo. La cajera, con una sonrisa mal disimulada, dijo en voz alta: «Bueno, señor, si no puede pagar, tendré que cancelar la compra. Hay gente esperando». Risas apagadas recorrieron el pasillo. Alejandro tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Por dentro, un torbellino de vergüenza y rabia se mezclaba con algo más profundo, una sensación de vacío. Era como si, por primera vez, su poder no sirviera para nada. Lucía bajó la vista a su mano. En su bolsillo tenía unas monedas, su tesoro personal, las que guardaba para comprar una paleta después de clase. Las contó en silencio. 3 billetes arrugados, unas cuantas monedas. No era mucho, pero algo dentro de ella, una voz suave y firme, le dijo que debía hacer algo. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. «Señor», dijo con voz temblorosa. Alejandro levantó la vista. «¿Sí? Yo puedo ayudarle a pagar». La cajera arqueó una ceja. Los murmullos se detuvieron. Lucía colocó sus monedas sobre el mostrador con cuidado, como si fueran diamantes. «No es mucho, pero puede servir». Por un momento el mundo se detuvo. El hombre más rico de la sala miró aquellas manos pequeñas ofreciendo lo poco que tenían. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ninguna junta directiva, ningún contrato, ningún premio lo había hecho sentir así. Era un gesto puro, sin condiciones, sin interés, solo bondad. «No, pequeña», susurró él intentando sonreír. «No hace falta», pero ella insistió. «Sí hace falta. Mi mamá dice que si alguien necesita ayuda y tú puedes darla, debes hacerlo». Rosa, sorprendida, intentó detenerla. «Lucía, no, hija, guarda tu dinero». «Pero mamá, él está triste», dijo la niña sin apartar la mirada de Alejandro. Las risas desaparecieron. El silencio volvió a llenar el lugar, pero esta vez era distinto. Las miradas de burla se transformaron en vergüenza. La cajera bajó los ojos, arrepentida. Y Alejandro, con lágrimas contenidas, solo pudo decir: «Gracias. Gracias, pequeña». Lucía sonrió tímidamente. «No se preocupe. Algún día usted puede ayudar a alguien también». En ese instante, sin saberlo, aquella niña había sembrado una semilla en el corazón del hombre más poderoso de la ciudad. Una semilla que pronto germinaría en la forma más hermosa imaginable. Y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese pequeño acto de amor cambiaría no solo sus vidas, sino también las de miles de personas. Esa noche, la ciudad parecía más silenciosa de lo normal. Desde la ventana de su ático en el piso 47, Alejandro Grant observaba las luces de los rascacielos reflejarse en los ventanales, como pequeñas estrellas atrapadas entre el cemento. Era un panorama que normalmente le tranquilizaba, pero no aquella vez. Había algo distinto dentro de él. Un pensamiento, una imagen, una voz. La voz de una niña diciendo: «Mi mamá dice que si alguien necesita ayuda y tú puedes darla, debes hacerlo». Desde que había salido del supermercado, esas palabras no lo dejaban en paz. Intentó concentrarse en sus correos, en las llamadas pendientes, en los informes financieros que su asistente le había enviado, pero nada importaba. Su mente volvía una y otra vez a esa pequeña con trenzas, al tintineo de las monedas cayendo sobre el mostrador y a los ojos de pura inocencia que lo habían mirado sin miedo ni juicio. Por primera vez en muchos años, Alejandro sintió algo que había olvidado: vergüenza y también admiración. En la oscuridad de su habitación, se recostó en la cama sin poder dormir. Miró el techo, recordando el rostro de su madre, una mujer sencilla que había criado sola a 2 hijos después de que su esposo muriera en un accidente en la fábrica. Ella siempre decía: «Nunca olvides de dónde vienes, hijo. El dinero se acaba, pero la bondad queda». Y él lo había olvidado.
Durante años, su vida se había convertido en una carrera interminable por ser el mejor, por tener más, por no mostrar debilidad. Y ahora, una niña desconocida, con apenas unas monedas, le había dado una lección que ningún mentor, profesor o empresario había podido enseñarle. Se levantó de la cama y caminó hacia su escritorio. Abrió su laptop, buscó el extracto de sus cuentas. Todo estaba normal. Ningún error, ningún bloqueo. La tarjeta no había fallado por falta de fondos. No había una explicación lógica. Solo una sensación de que el universo, o algo más grande que él, le había preparado una prueba de humildad, una prueba de humanidad. Suspiró profundamente, se sirvió un vaso de agua y se miró en el espejo. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre de éxito, pero con el alma vacía. Sus ojos, antes llenos de determinación, parecían cansados, perdidos. Y por primera vez en mucho tiempo se preguntó, ¿cuándo fue la última vez que hice algo bueno, sin esperar nada a cambio? Al día siguiente, en su oficina de cristal en el corazón de la ciudad, los empleados lo saludaron con respeto, casi con temor. Alejandro Grant era conocido por su carácter implacable. Nadie osaba interrumpirlo. Pero esa mañana, cuando cruzó los pasillos, algo era distinto. No saludó con su habitual tono frío, sino con una leve sonrisa. La gente se miró entre sí, sorprendida. ¿Estaba sonriendo su jefe? Señor Grant, la junta con los inversionistas empieza en 10 minutos. Le recordó su asistente. «Retrásala 1 hora», dijo él sin levantar la voz. «¿1 hora, señor?» «Sí. Tengo algo más importante que hacer». Sin explicar más, tomó su abrigo y bajó al estacionamiento. Su chofer lo esperaba, pero Alejandro prefirió manejar él mismo. Quería silencio. Quería pensar. Manejando por la ciudad, su mente lo llevó de nuevo al supermercado. No sabía por qué, pero necesitaba volver allí. No por los productos, sino por esa niña. Tenía que agradecerle de verdad. Cuando llegó, estacionó frente a la tienda y entró. El mismo olor a pan recién hecho lo recibió. Las mismas cajas, las mismas luces. Pero esta vez no era el mismo hombre. Buscó entre los pasillos hasta llegar a la caja donde había ocurrido todo. La cajera lo reconoció de inmediato. Su expresión cambió de arrogante a avergonzada. «Ah, buenos días, señor. Disculpe, lo de ayer, yo no sabía quién era usted». Alejandro la miró con serenidad. «No tiene que disculparse. Usted no hizo nada que otros no hubieran hecho también». «Pero la niña», susurró ella. «Sí», respondió él. «Esa niña. ¿Sabe quién es? ¿Dónde vive?» La cajera asintió con timidez. «Sí, señor. Ella viene con su mamá todos los jueves. Viven a unas cuadras de aquí, en los departamentos viejos detrás del parque». Alejandro le agradeció, compró un ramo de flores y salió con paso decidido. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía que debía hacerlo. El barrio era sencillo, con casas de colores desgastados y jardines pequeños donde los niños jugaban descalzos. El auto de lujo de Alejandro parecía una pieza extraña en aquel entorno. Se estacionó frente a una casa con pintura azul desvaída y una puerta de madera vieja. Golpeó suavemente. Una mujer abrió la puerta. Era Rosa. Tenía las manos manchadas de detergente y una mirada cansada pero amable. «¿Sí?» «Buenas tardes», dijo Alejandro con una sonrisa. «Disculpe que la moleste. Soy Alejandro Grant. Ayer, en el supermercado, su hija me ayudó». Rosa abrió los ojos sorprendida. «Oh, sí. Lucía me contó algo, pero no imaginé que vendría». En ese momento, Lucía apareció detrás de su madre, con la misma camiseta morada, sosteniendo un cuaderno de dibujo. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. «El señor del súper». Alejandro se agachó para estar a su altura. «Hola, Lucía. Vine a darte las gracias».
Ella sonrió, sin entender por qué un adulto tan elegante parecía tan emocionado. No, fue nada. Solo quería ayudar. Él sostuvo las flores y se las entregó. Para ti, porque hiciste algo que cambió mi día. Lucía las tomó con los ojos brillantes. Gracias. Son hermosas. Rosa, aún sin comprender del todo, invitó al hombre a pasar. La casa era pequeña, con muebles viejos pero limpios, y el aroma del arroz con frijoles llenaba el aire. Había una paz que Alejandro no recordaba haber sentido en años. Se sentaron en la mesa. No tiene que molestarse, señor Grant, dijo Rosa, algo nerviosa. Por favor, llámeme Alejandro. Y créame, no es ninguna molestia. Miró a Lucía, que jugaba con sus flores. Su hija me enseñó algo que había olvidado, añadió con voz baja. ¿El qué? Preguntó Rosa. Que la verdadera riqueza no se guarda en los bancos, sino en el corazón. Rosa lo miró en silencio. Sabía que aquel hombre decía la verdad. Había visto muchos ricos pasar por su vida sin siquiera mirar a los demás. Pero este hombre tenía algo distinto en la mirada. Tenía gratitud. Esa tarde, Alejandro se quedó más de lo previsto. Ayudó a Lucía con una tarea, escuchó las historias de Rosa sobre su trabajo y hasta probó su guiso. Cuando se fue, el sol ya caía. Antes de subir al auto, Lucía corrió hacia él. «Señor Alejandro, ¿volverá algún día?» Él sonrió. «Claro que sí. Aún me debes enseñarme a dibujar flores como esas». La niña rió y le dio un abrazo. Fue un gesto pequeño, pero para Alejandro fue como si el peso del mundo se aligerara. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Esa noche, mientras regresaba a su ático, miró por la ventana del auto las luces de la ciudad y pensó que quizá el universo tenía su manera de enseñarnos lo que realmente importa. Una tarjeta declinada, una niña con monedas, una sonrisa sincera. No era coincidencia, era destino. El sol caía lentamente sobre el vecindario cuando el sonido de sirenas se desvaneció por fin. Los policías, avergonzados y en silencio, se disculparon antes de retirarse. La vecina, aún temblando, no podía creer lo que acababa de ocurrir. Había sido humillada públicamente, pero lo más importante era que se había visto obligada a enfrentar sus propios prejuicios. La madre de las gemelas, la doctora Amara Lewis, tomó de la mano a sus hijas, Zoe y Suri, y las abrazó con fuerza. «Mis amores, ustedes no hicieron nada malo», susurró con voz suave, mientras las pequeñas sollozaban. «A veces la gente tiene miedo de lo que no entiende». Zoe levantó la mirada, sus ojos grandes y húmedos llenos de confusión. «Mami, ¿por qué esa señora pensó que éramos malas? Solo estábamos jugando con nuestras muñecas». Amara respiró hondo. «Porque hay personas que juzgan sin conocer. Pero eso no define quiénes somos. Ustedes son fuertes, inteligentes y hermosas, y nadie tiene derecho a hacerlas sentir menos». Mientras hablaban, una vecina que había presenciado todo desde su jardín se acercó. Era una mujer mayor, la señora Hopkins, quien llevaba viviendo en el barrio más de 30 años. «Doctora Lewis, quiero disculparme», dijo con la voz temblorosa. «Vi lo que pasó, y me da vergüenza que alguien en nuestra comunidad actúe así. No todos pensamos como ella». Amara la miró con una sonrisa agradecida. «Gracias, señora Hopkins. Lo importante es enseñar con el ejemplo». Las gemelas, aún con sus pequeñas manos entrelazadas, observaron cómo la señora Hopkins se inclinaba para hablar con ellas. «Niñas, son muy valientes. ¿Saben? Cuando yo era niña, tampoco me dejaban jugar con algunos niños por ser diferente. Pero con el tiempo aprendí que el corazón no tiene color». Suri sonrió débilmente. «Mi mami siempre dice eso también». En ese momento, la vecina que había causado el problema, la señora Karen, salió nuevamente de su casa. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo herido y vergüenza. Caminó lentamente hacia Amara, con la cabeza baja. «Doctora Lewis», dijo en voz baja, «no sé cómo disculparme.
Pensé que esas niñas no podían ser suyas. Vi algo raro y me dejé llevar por mis prejuicios. Llamé a la policía sin pensar. Lo siento. Amara la miró con firmeza, pero sin odio. Gracias por decirlo. Lo que hizo fue doloroso. Pero reconocerlo es el primer paso para cambiar. No quiero rencor, solo respeto. Por mis hijas y por cualquier otra familia. Hubo un silencio incómodo, roto solo por el sonido de los pájaros y el crujido de las hojas. La señora Karen asintió lentamente. Prometo hacerlo mejor. Quizás podríamos empezar de nuevo. Amara asintió. Claro. Todos merecemos una segunda oportunidad. Las gemelas se miraron confundidas, pero cuando su madre les sonrió, sintieron que todo estaría bien. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la casa, Amara se sentó junto a sus hijas en la cama. ¿Recuerdan lo que aprendimos hoy?, preguntó con ternura. Zoe respondió, que debemos ser fuertes, aunque otros sean injustos. Y Suri agregó, y que el amor siempre gana. Amara las abrazó, con los ojos llenos de lágrimas. Exactamente, mis niñas, el amor y la verdad siempre vencen. Nunca olviden quiénes son ni de dónde vienen, y sobre todo nunca dejen que nadie las haga sentir menos. Mientras ellas dormían, Amara salió al porche y observó el vecindario en silencio. La calle estaba tranquila, pero sabía que ese día había dejado una huella. No solo en ella o en sus hijas, sino también en la comunidad. A veces, una sola historia, una sola injusticia enfrentada con dignidad, podía cambiar corazones. En la casa de enfrente, la señora Karen miraba desde su ventana. Tenía en las manos una taza de té y en su rostro una expresión de reflexión profunda. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que sus acciones habían sido guiadas por el miedo. Y decidió que al día siguiente haría algo diferente. Invitaría a las niñas a jugar con sus propios hijos. Quizás, pensó, el cambio empezaba con un simple acto de humildad. El amanecer trajo una brisa suave y un nuevo comienzo para el vecindario. Las flores parecían más vivas, los pájaros cantaban con más fuerza, y aunque los recuerdos del día anterior seguían frescos, algo había cambiado en el aire. La gente estaba reflexionando. La doctora Amara Lewis se despertó temprano, preparando el desayuno para sus hijas, Zoe y Suri. Las pequeñas, aún somnolientas, bajaron las escaleras en pijama. «Mami», dijo Zoe mientras se frotaba los ojos, «¿crees que la señora del otro lado volverá a llamarnos malas?» Amara sonrió con ternura. «No, mi amor, creo que hoy ella quiere hacer las cosas bien. A veces, cuando alguien se da cuenta de su error, necesita una oportunidad para demostrar que puede cambiar». Suri, la más curiosa, preguntó, «¿Y si la gente no cambia?» Amara suspiró suavemente. «Entonces seguimos haciendo lo correcto. Porque el ejemplo, hijas mías, es la mejor manera de enseñar al mundo quiénes somos». A media mañana sonó el timbre de la puerta. Amara abrió y se sorprendió al ver a la señora Karen, la misma mujer que había llamado a la policía el día anterior. Llevaba una caja de galletas caseras y un ramo de flores. «Doctora Lewis», dijo tímidamente, «sé que esto no borra lo que hice, pero quería venir en persona, no solo a disculparme, sino a agradecerle por su paciencia y por no responder con odio». Me hizo pensar mucho. Amara sonrió amablemente. «Le agradezco sus palabras. Lo importante es lo que hacemos a partir de ahora». Karen asintió y miró hacia las niñas que observaban desde la sala. «Chicas, ¿quieren venir a jugar con mis hijos? ¿Más tarde? Ellos también quieren conoceros». Zoe y Suri se miraron entre sí y luego miraron a su madre buscando permiso. Amara asintió con una sonrisa. «Claro que sí, pero solo si ustedes quieren». «Sí, mami», respondieron al unísono. Por primera vez, las risas infantiles de ambas familias se mezclaron en el aire. Los hijos de Karen, un niño y una niña,
de su misma edad, se acercaron con timidez al principio, pero en cuestión de minutos todos corrían juntos por el jardín, jugando a atrapar mariposas y riendo sin preocupaciones. Mientras tanto, varios vecinos se habían reunido en la acera. El señor Thomas, un veterano jubilado, observaba la escena con emoción. «Esto es lo que necesitábamos», dijo. «Un poco de comprensión. Este barrio siempre fue tranquilo, pero hacía falta unión». La señora Hopkins asintió. «Tal vez deberíamos hacer algo para mostrar que estamos juntos. No podemos dejar que un malentendido divida nuestra comunidad». Inspirados, decidieron organizar una pequeña reunión vecinal para el fin de semana. La idea era simple: celebrar la diversidad y compartir historias, comidas y música de cada familia del vecindario. Cuando Amara escuchó la idea, su rostro se iluminó. «Eso me parece hermoso», dijo. «La unidad empieza con pequeños pasos como este». El sábado llegó y el vecindario se llenó de colores. Había mesas con platos típicos, niños jugando, risas en cada esquina y un ambiente de armonía que parecía sanar viejas heridas. Las gemelas Zoe y Suri, vestidas con vestidos blancos y lazos azules, ayudaban a servir limonada junto a los hijos de la señora Karen. En un momento, Karen tomó el micrófono improvisado y con voz emocionada habló ante todos. «Quiero decir algo. Hace unos días cometí un error terrible. Juzgué a 2 niñas preciosas solo por su color de piel. Llamé a la policía y todavía me duele pensarlo. Pero esa experiencia me abrió los ojos. Amara, gracias por responder con bondad. Me enseñaste más en un día que lo que aprendí en toda mi vida». El silencio que siguió fue profundo y respetuoso. Muchos vecinos tenían lágrimas en los ojos. Amara se acercó, la abrazó y respondió: «El perdón también es una forma de valentía. Todos aprendemos cuando tenemos el corazón abierto». Esa tarde, un periodista local que había oído hablar del incidente y de la inesperada reunión vecinal, llegó con una cámara. Grabó fragmentos del evento, entrevistó a las familias y publicó un video con el título «De la desconfianza al perdón, un barrio que decidió sanar». En cuestión de horas, el video se hizo viral. Miles de personas compartieron la historia, comentando que el amor y la empatía todavía existían. Muchos dijeron que les devolvió la fe en la humanidad. Amara, al ver los comentarios, abrazó a sus hijas y les dijo: «¿Ven? Cuando respondemos, con amor en lugar de rabia, el mundo escucha». Zoe sonrió. «Entonces, mami, ¿somos un ejemplo?» «Sí, mis amores. Son un ejemplo de que el amor puede romper cualquier barrera». Esa noche, las luces del vecindario se apagaron una a una, pero la esperanza brillaba más fuerte que nunca. Lo que empezó como un acto de prejuicio, terminó convirtiéndose en una historia de redención, unión y amor verdadero. Y en los corazones de todos los que vivieron aquel día, una sola lección quedó grabada para siempre. El color puede dividir las miradas, pero el amor siempre une las almas. El sol se filtraba suavemente entre los árboles del viejo vecindario de Maplewood. Habían pasado 10 años desde aquel día que cambió la vida de todos, desde aquella llamada a la policía que, sin saberlo, encendió una llama de transformación. Las risas de los niños seguían llenando el aire y la comunidad se había convertido en un ejemplo de unidad, empatía y amor verdadero. Frente a la escuela del vecindario, una placa dorada brillaba bajo la luz del amanecer. En ella se leía: Escuela Comunitaria de Maplewood, fundada en honor a la igualdad, el respeto y la amistad. Dedicada a Zoe y Suri Lewis, por enseñarnos que la bondad es más poderosa que el miedo. La doctora Amara Lewis, ahora directora de un centro comunitario, caminaba por el pasillo de la escuela con una sonrisa serena.
Había dedicado los últimos años a promover programas de diversidad e inclusión en escuelas de todo el estado. Cada vez que contaba la historia de sus hijas, la gente se conmovía, no porque hubiera sido una historia de dolor, sino porque se había convertido en una historia de esperanza. A su lado caminaban Zoe y Suri, ya adolescentes. Eran idénticas físicamente, pero cada una tenía su propia luz. Zoe soñaba con ser abogada, defender a los inocentes y luchar contra las injusticias. Suri, en cambio, amaba la música. Decía que las notas eran su manera de sanar al mundo. Ambas habían heredado de su madre una fuerza tranquila, esa que no necesitaba gritar para ser escuchada. Aquel día, el vecindario entero se preparaba para un evento muy especial. La inauguración del nuevo parque comunitario, un proyecto nacido del amor colectivo. Fue construido con donaciones, trabajo voluntario y la colaboración de todos, sin importar raza, religión o estatus. El lema del parque estaba tallado en piedra cerca de la entrada. Donde alguna vez hubo miedo, hoy florece la amistad. Los vecinos se reunieron entre risas, abrazos y música. Viejos rostros conocidos se mezclaban con nuevos habitantes que habían escuchado la historia del barrio y habían querido formar parte de él. En medio de la multitud, la señora Karen, ahora canosa pero sonriente, sostenía una bandeja de pastel de manzana. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Zoe y Suri acercarse. «¡Mis niñas!», exclamó emocionada. «No puedo creer lo grandes que están». Suri la abrazó con cariño. «Usted fue la primera persona que nos enseñó que los errores no te definen, sino lo que haces después de ellos». Karen se limpió una lágrima y asintió. «Y ustedes me enseñaron que la bondad no tiene color». Durante la ceremonia, el alcalde subió al escenario y tomó el micrófono. Hace años, este vecindario enfrentó un momento difícil, pero gracias a la valentía de una madre y la pureza de dos niñas, aprendimos una lección que cambió para siempre nuestra comunidad. Hoy, Maplewood no es solo un lugar, es un símbolo de lo que el mundo puede llegar a ser cuando elegimos el amor sobre el odio. El público aplaudió emocionado. Las cámaras de televisión locales grababan cada segundo, transmitiendo la historia que una vez fue motivo de división y ahora era un ejemplo nacional de reconciliación y esperanza. Después de la ceremonia, mientras los niños jugaban en los columpios nuevos y la música llenaba el ambiente, Amara se sentó en una banca mirando el atardecer. A su lado se sentó un joven periodista que había escuchado sobre la historia original. «Doctora Luis, ¿qué siente al ver todo esto?», preguntó él con admiración. Amara sonrió, mirando a sus hijas correr entre risas. «Siento gratitud, porque lo que empezó como una herida se convirtió en un puente, y porque aprendí que el amor, cuando se planta con paciencia, florece incluso en los terrenos más duros». «¿Y qué le diría al mundo?», insistió el joven. Ella lo pensó un momento antes de responder. «Que no esperen a que algo malo pase para empezar a ser buenos. La empatía no necesita invitación, solo un corazón dispuesto». A lo lejos, Zoe y Suri ayudaban a unos niños más pequeños a plantar un árbol. Mientras echaban tierra sobre las raíces, Suri dijo: «Mira, este árbol crecerá igual que nuestra historia». Zoe sonrió. «Sí, y dará sombra a los que vengan después de nosotros, porque eso hace la bondad. Protege incluso a los que no la sembraron». Ambas se abrazaron mientras el viento movía las hojas recién plantadas. Esa noche, el cielo sobre Maplewood brillaba con miles de estrellas. Desde su ventana, Amara observó el vecindario dormido y pensó en todo lo que habían vivido: el miedo, la injusticia, la reconciliación y, finalmente, la paz. Tomó su cuaderno y escribió las últimas líneas de su diario. «Al final, no fuimos definidos por el color de nuestra piel, ni por los errores del pasado. Fuimos definidos por cómo elegimos sanar,
Y esa es la historia que quiero que el mundo recuerde. La historia de cómo el amor nos hizo libres. Cuando cerró el cuaderno, una brisa entró por la ventana y movió suavemente las cortinas. En el silencio, solo se escuchaba el murmullo del viento y la risa lejana de sus hijas. Era la melodía de un futuro nuevo. Un futuro donde la bondad no era un acto aislado, sino una forma de vivir. Y así, en un pequeño rincón del mundo, un vecindario entero demostró que el perdón puede construir lo que el miedo destruye, y que el amor, cuando se comparte, se vuelve infinito.